Bien, queridos amigos, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Esto está comenzando el Evangelio de Juan y dice así, está hablando de Jesucristo, del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Bien, allí dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo vuelvo a repetir, Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Antes de comentar sobre este versículo, quiero contarles una historia que leí algún tiempo atrás de 3 jóvenes que se habían reunido en la casa de uno de ellos, del papá de uno de ellos. Y los jóvenes tenían su conversación y el papá estaba ahí cerca y él pudo oír lo que su hijo con sus compañeros hablaban. Cuando oyó que uno de los jóvenes dijo: mi papá conoce al alcalde de la ciudad. A lo que el otro joven respondió: pero mi papá conoce al gobernador del estado. Y luego se oyó un silencio cuando el hijo de aquel papá, donde estaban todos reunidos, respondió a los otros compañeritos y les dijo: pero mi papá conoce a Dios. Mi papá conoce a Dios. Es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, es que conozcan al Creador del universo. Y lo mejor que nosotros, como seres humanos, podemos hacer es crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, porque es un conocimiento que lleva a la vida eterna. Jesucristo, antes de ir a la cruz, oró y dijo, en esa oración famosa que el Señor hizo, que la tenemos registrada en Juan capítulo 17, y en el versículo 3 leemos que el Señor dijo, orando al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oh, qué palabras que nos hablan mucho a nuestro corazón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios es un conocimiento que lleva a la vida y a la vida eterna, por cuanto el que empieza a conocer a Dios lo empieza a amar sobre todas las cosas, sabiendo que de Él proviene nuestra vida, que de Él proviene todo lo que tenemos y todo lo bueno desciende del Padre de las luces, como dice en Santiago, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El conocimiento de Dios es un conocimiento que lleva a la vida eterna, pero el no conocerle a Él lleva a la muerte. El no conocerle a Él lleva caminos de perdición. Dios lo bendiga.
Amén. El no conocerle a Él lleva caminos de muerte. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios nos formó y nos hizo para que empezáramos a llegar a su conocimiento. Qué tristeza este versículo que les cité, Juan 1:10. En el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. No le conoció. No reconocieron a aquel que los había creado. Porque la Biblia nos dice que el Padre Eterno hizo todo a través del Hijo. Nos dice todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabías tú que tú eres obra de sus manos? Que Él fue el que te formó en el vientre de tu madre, el que te llamó a existencia, el que te dio vida. Eres una creación de Dios, pero te puedes perder por falta de conocimiento de Él. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le conocieron ni le recibieron. Fueron poquitos los que de verdad le recibieron y le conocieron. Como Natanael, que dijo: Señor, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo. Como Pedro, que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no todos le conocieron, muchos le rechazaron. Y el conocimiento de Dios lleva a la vida eterna. Y Dios quiere que tú le conozcas. Él te creó para que le conocieras. Isaías capítulo 43, dice el Señor, oye bien, Isaías 43, del 7 en adelante, dice: a todos los llamados por mi nombre, a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego dice: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Sí, Dios nos creó para que le conozcamos y le creamos y entendamos que Él solo es Dios, que solo en Él está la vida, que solo en Él está la verdad y la luz, que solo Él es nuestra esperanza en esta tierra. Lamentablemente no muchos le conocen, ni se interesan en conocerlo. Por eso el Señor le dijo aún a su pueblo Israel, lo reprendió a través del profeta Isaías, y lo tenemos registrado en Isaías capítulo 1, cuando el Señor envía mensaje por medio de Isaías a su pueblo Israel, y les dice: crié hijos y los engrandecí. Pero primero dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
gente depravada, generación de malignos, dejaron al Señor y provocaron a ir al Santo de Israel. El pueblo de Israel Dios lo había sacado de la esclavitud para que le conocieran al único Dios verdadero, pero no le conocieron. El buey conocía a su pesebre, lo mismo el asno, pero Israel no le conocía a él. Oh, Dios llama a este mundo es a conocerle a él. El mundo está como está porque no conoce a Dios. Por eso el mundo se entrega al pecado y a la maldad. Por eso el mundo camina en tinieblas. Por eso a través de Oseas, en el capítulo 4, el Señor dijo: el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Ahora, ¿por qué el mundo se entrega a la maldad? Porque como dijo el Señor ahí en Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Pero Dios te llama a conocerle a Él, para que salgas de las tinieblas, para que salgas de la corrupción que hay en el mundo, para que salgas del pecado. Si te has de gloriar en algo, gloríate en que conoces al Señor. Jeremías 9, capítulo 9, versículos 23 y 24, el Señor dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Si alguien se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Hoy en día el mundo se gloría en los ídolos, se glorían en estrellas de fútbol, como lo llaman, o estrellas de ciclismo, o gente que canta en el mundo y se glorían en ellos, pero de Dios no se glorían. ¿Qué pasa con este mundo? Ha caído en tinieblas. De Dios no se glorían en conocerle a Él. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su Señor, pero este mundo no conoce a Dios. Por eso está sumido en las tinieblas, por eso está sumido en corrupción, por eso el camino para el reino del anticristo está preparado. Ese hombre que establecerá un gobierno mundial y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este mundo está preparado para el anticristo y para su falso profeta. Sí, porque no conocen a Dios. Pero el que llega a cómo conocer a Dios, lee la palabra de Dios, conoce a Cristo, indaga en su vida como Él es. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. El que no conoce a Jesús, no conoce al Padre, porque el Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El que conoce a Cristo conoce al Padre eterno, porque Él vino a revelar al Padre. El Señor dijo en esa oración de Juan 17, a los que me diste yo les di a conocer tu nombre.
Él vino a revelar al Padre, pero también dijo: Padre Santo, Padre Justo, el mundo no te ha conocido. Padre, el mundo no te ha conocido. Cuanto menos hoy en día que el mundo ha caído más y más en tinieblas. Si el apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, escribe a los creyentes, pero el mundo entero está bajo el maligno. Si eso escribió hace cerca de 2000 años, ¿qué diremos ahora? Que tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Como dice Isaías 60, las naciones se han ido hundiendo más y más en corrupción. Por eso se celebran los desfiles gay. Por eso ahora se toma la verdad por falsedad y la falsedad por verdad. Se toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se ama más la mentira que la verdad. Se ama más lo falso que lo verdadero, porque el mundo ha caído en tinieblas. Póngase un brujo en un parque y lo rodea una multitud. Alguien predique en un parque a ver cuántos realmente le escuchan. Alguien exalte al Señor, nadie dice nada prácticamente. Pero alguien exalte por allá a un ídolo del fútbol y todos gritan. ¿En qué hemos caído? Este mundo está listo para el anticristo. A los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. Pero es terrible no conocer a Jesús, porque si tú no conoces a Jesús, no conoces la verdad de Dios, porque Él es la verdad. Él vino a revelar la verdad de Dios, de lo que era el Padre y de lo que son sus caminos, que sus caminos son santos, sus caminos son justos. Él vino a revelar la condición del hombre, que el hombre necesita arrepentirse para entrar en su reino. Él dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El reino de Dios no es para gente indecisa y no es para cobardes. El reino de Dios es para personas que toman la decisión de arrepentirse, de convertirse y de seguir a Cristo, que es la verdad. Si tú no tienes a Cristo, no conoces la verdad y el engaño te arrastra. El engaño de los ídolos. Por eso hoy se adora a Pedro, a María, a Juan, a Raimundo y a todo el mundo, porque no conocen a Dios y se levantan ídolos. Dios no puso a Pedro, ni a Pablo, ni a María para que los adores. El adorarlos a ellos, aunque fueron hombres y una mujer de Dios, se constituye en idolatría, pecado que te llevará al infierno. Pero el hombre quiere adorar lo que Dios no puso para que adorara, y quita su vista del que sí debe adorar, al Dios único y verdadero. Por eso el mundo está como está, porque no conocen la verdad de Dios, porque ni siquiera leen su palabra para saber cuál es la verdad. Por eso se dejan engañar por tanto falso profeta, por falsas enseñanzas. Por eso se dejan extraviar de la verdad, porque no tuvieron amor por la verdad. Entonces Dios los entrega a un espíritu de error para que crean la mentira, como dicen Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad. El que no tiene a Cristo, el que no conoce a Cristo, no conoce la verdad de Dios, ni está en el camino de salvación, porque el único camino de salvación es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo, dijo Pedro.
en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Pero hoy se levantan mediadoras y mediadores. Solo hay un mediador, dice la Biblia, entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Búscalo en tu Biblia. Solo hay un abogado que nos puede perdonar, Jesucristo. Hijitos, dijo Juan, 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el único camino al Padre. Sin Cristo no entrarás en su reino. Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Le crees tú a Jesús? Si le crees a Jesús, ¿por qué te vas a los ídolos? ¿Por qué adoras muñequitos de yeso y de palo y de piedra que no te pueden salvar ni hacer nada por ti? Que si se caen al suelo se parten, ni ellos tienen poder para arreglarse. No hay vida en ellos, no hay espíritu en ellos. No te oye ni lo que opera. Detrás de esas imágenes son demonios para engañar las almas de los hombres. El que no tiene a Cristo no va por el camino, va por el camino de Caín, como dice Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es camino de religión propia, de religión conforme a lo que él piensa. Caín era del maligno, pero era religioso. Él traía ofrendas a Dios. La Biblia dice que Caín era del maligno, pero él era religioso, pero lleno de envidia y mató a su hermano. Así estamos en este mundo. El mundo está lleno de personas que van por el camino de Caín, no por el camino de Cristo. El que no tiene a Cristo no conoce el camino y está en tinieblas. Necesita la luz de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que no tiene a Cristo tampoco tiene la vida que viene de Dios. Por eso es arrastrado por el pecado. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Es una vida que te hace alejarte del pecado. Es una vida que te lleva a buscar las cosas celestiales. Es una vida que te lleva a conocer a Dios. Es una vida que te lleva a convertirte de las tinieblas a la luz. Y si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Hoy es el día de salvación. En el mundo estaba, dice la Biblia, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Si no le conoces, empieza hoy a conocerle. Recíbele primero que todo como tu Señor y Salvador. Si mueres sin Cristo, mueres en pecado para ser condenado. Pero Él vino para salvarte. Él vino para redimirte. Él vino para reconciliarte con Dios. Él vino a extender su gracia, su favor al ser humano para levantarlo, para transformarlo, para abrirle un camino a través de su muerte y de su sangre. Él pagó tu precio. Él pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Fue su sangre preciosa el precio para salvarnos. Él llevó nuestro pecado, nuestras rebeliones. Pedro luego escribiría, el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Él vino a llevarte a la gloria, Hebreos 2:10. Él vino a llevar a muchos hijos a la gloria, pero Él solo es el camino.
Y si no vienes a Él, te perderás. Si no empiezas a caminar con Cristo, te perderás. Entrega hoy tu vida a Cristo. Hoy su sangre te puede limpiar de todo pecado. Pide aplicación de su sangre a tu vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Por eso el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día que te puedes reconciliar con Dios. Más abajito después de ese versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le reciben se les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Permítele hoy la entrada a tu vida. Él te cambiará. Él te dará una nueva vida. Él te perdonará. Él tendrá misericordia de ti. Para eso Él vino. Él extenderá su gracia, su favor, para reconciliarte con Dios, para soltar tus ataduras, para darte esperanza y vida eterna, porque para eso Él vino. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice, Romanos capítulo 10, que si creemos con nuestro corazón lo debemos confesar con nuestra boca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el momento que recibes a Cristo, el juicio de condenación por causa del pecado es quitado de nuestras cabezas y somos perdonados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Bien, si lo quieres hacer, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Cristo, tu única esperanza, el único que puede salvar. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo en mi vida. Te pido que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados, todas mis rebeliones y todas mis transgresiones. Y lávame en tu preciosa sangre de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame un nuevo corazón que te ame y que te siga, y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria.
por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para reconciliarme contigo, para darme tu paz, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.